Sean bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Revive. Así es de que para ello tenemos acá a nuestro hermano Antonio Ramírez. Él nos va a ayudar hoy. Vamos a desarrollar un tema muy conocido, pero a la vez muy controversial, pero muy importante tratarlo en la vida, hermano Antonio, como lo es el tema de la tentación. Bienvenido, hermano Antonio. Le damos la oportunidad que se presente, de dónde es. Gracias por invitarme. Mi nombre es José Antonio Ramírez. Pertenezco a Templo Internacional Revive. Soy originario yo de Celaya, Guanajuato, México. Qué bien, hermano. Mire, tenemos un tema hoy para desarrollarlo en nuestro podcast. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo analiza? Pero antes de todo ello, vamos a iniciar nuestro episodio preguntándole para usted, ¿cómo define la tentación? Pues voy a tratar de darte las respuestas, no mías, voy a tratar de darte las respuestas en base A la Biblia. a la Biblia. ¿Sí? Eh, por lo que yo he entendido, la tentación es un proceso, brother. Es un proceso en el cual entramos todos, chiquitos, niños, hombres, mujeres, ¿va? Señores, Señores, señoras, es algo que nos llega a todos, ¿va? Dice la palabra de Dios, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, es un proceso en el cual yo puedo entrar si yo lo autorizo, porque el Señor nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿va? Y la tentación son deseos, ¿va?, que nosotros podemos dejar entrar a nuestra mente tan profundo, ¿va?, como nosotros querramos. Acordémonos que la mente la podemos usar para el bien y la podemos usar para el mal, ¿va? Y definitivamente la tentación, ¿va?, son cosas que no debemos de dejar que se profundicen en nuestra mente, porque la tentación lleva un proceso que al final concibe un pecado, se materializa y luego viene ya afectar la vida del a creyente en este afectar, caso. a maldecir, a afectar la vida de la persona, de muchas personas, de muchas familias, de iglesias, etcétera, etcétera. Porque yo considero que la tentación es un camino, como usted lo dijo, en el que alguna vez, diría yo, si no estamos preparados, vamos a caminar por ahí. O sea, es algo a lo que todos estamos expuestos, ¿no? Y más en la vida cristiana. Amén. Debemos de recordar que nuestro enfoque siempre es hacia las personas cristianas. Sabemos de que en el mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicciones, pero creed en mí, yo he vencido al mundo. Vamos, hermano, a platicar de en dónde encontramos la tentación en la Biblia. Pues, Ya no fueron las primeras personas, sí, ¿no? pues mira, tenemos ejemplos emblemáticos, brother, en la palabra de Dios, ¿verdad? El primerito del que me recuerdo yo es la tentación que puso la serpiente en Eva. Dice Génesis 3, dice, con que Dios os ha dicho. Comienza En la forma en la que empieza a ofrecer, ¿verdad?, a ofrecer el pecado a Satanás, pero sin develar que era pecado, ¿verdad? Es una tentación, es como decirle a un niño, mira esta paleta, una paleta a un niño, ¿no? Te lo ofrece. es como una trampa. Es algo bien perverso, es algo bien malicioso. Otro ejemplo emblemático es el que nos da la palabra de Dios con David y Betsabé. Siendo David el rey, ahora sí que el general en jefe del pueblo de Israel, El rey. y poniendo sus ojos en una mujer que era casada, una mujer de la cual su esposo le servía y era un soldado muy valiente. Usted dijo que la tentación nos orilla a una maldición hacia otras personas. Primero afecta a lo personal y luego a otras personas. Vamos a hablar del tema de David, hermano. Qué bueno que usted lo dijo. Usted dice, afectó a otras personas. Y aquí David, no solo se afectó él, no solo afectó a la persona, a Betsabé, sino también ya hubo, como dicen por ahí, daños colaterales, Exacto. Terceras personas. Exacto. Porque esto lo obligó a él a cometer un crimen. Exacto. Porque, pues, aunque no lo hizo,
no fue el autor del crimen, tal vez diríamos así físicamente, pero fue intelectual, ¿no? Totalmente. Y entonces lo que usted decía, cuánta razón en eso, de que una tentación, al darle cabida como cristianos, nos orilla a una cosa y luego a otra. Sí. Ahí podemos decir las consecuencias de dejar entrar la tentación a nuestra vida. Exacto. Como te decía en un inicio, la tentación es un proceso que yo puedo permitir que profundice tanto a tal grado que va a haber consecuencias y graves. En el caso de David, Muchas. En el caso de David, la palabra de Dios habla de que David no tenía nada que hacer. En ese momento no debería estar él ahí, porque todo el pueblo, los soldados estaban en campaña. ¿Qué es campaña? Estaban en guerra. En guerra, o sea, el pueblo dice que aconteció en aquel tiempo que los reyes, dice, salen a guerra. Pero algo curioso Sus ver ahí campañas. que él mandaba en la guerra. Por alguna razón, no voy a profundizar mucho, por alguna razón, él estaba descansando, pues, ¿va? Entonces, él, andando en la azotea, ¿va? Vio a una mujer que se estaba bañando, ¿va? La vista es muy natural, brother. Constantemente nosotros en las calles vemos cosas, ¿va? Y podemos ver miles de cosas. El problema está en que nosotros demos paso a la lujuria. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es ese proceso en el cual yo veo algo que definitivamente, como temeroso de Dios, digo, oh, voy a voltear mis ojos para otro lado, eso no lo voy a ver porque me va a perjudicar. Pero el problema empieza y el proceso empieza cuando no soy capaz de retirar mi vista de eso. Y empiezo a maquinar en mi mente, es el proceso de la lujuria, empiezo a imaginar en mi mente, ¿va? Como aquella persona que está tramando cómo va a darle muerte a otra persona. Entonces, dejo que las maquinaciones sigan, empiezo a idear. En este caso, este varón empezó a idear, empezó a dejar que A desear, ¿no? a desear. Entró por la vista y lógicamente Ajá. luego Y empezó a maquinar qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y formó todo un eso. plan. Totalmente, bro. Y lo llevó a cabo, Y la lo verdad. llevó a cabo. O sea que yo considero, no sé qué piensa usted de su punto de vista, pero a la tentación todos, cristianos, todos literalmente, como usted lo dijo, estamos expuestos. Ya. Y como dijo Pablo, yo considero que es imposible no ser tentados, porque como usted dijo, de una u otra forma el cristiano lo va a hacer. Pero aparte de eso, hay algo otro personaje, ¿no? Porque lógicamente, como usted dice, él no estaba haciendo nada en ese día, justamente él estaba descansando, y como siempre se dice por ahí, que una mente desocupada es un terreno fértil para el diablo. Nosotros como cristianos debemos estar siempre enfocados en nuestra meta para no ser tentados, pero aquí viene la pregunta, ¿cómo evitamos la tentación? Claro. Porque Eso, así bueno. como dicen, como por ahí, para un veneno hay un contraveneno. Sí. Y sí. si la tentación está a la luz del día, de la noche, en cualquier momento, debe haber también algo que Sí. podemos hacer. Bueno, en este caso lo que se me viene a mí a la mente para dar un ejemplo de la medicina que contrarresta ese veneno, vayamos a platicar un poquito de José el Soñador, ¿verdad? Algo bien importante y de lo cual te debo de comentar es, el rey David era un ungido de Dios, era un hombre que le servía a Dios y él estaba seleccionado por Dios. José el Soñador, brother, también era un hombre que Dios lo seleccionó para grandes cosas. Entonces, en este caso, José el Soñador, cuando llega a Egipto, que fue vendido por aquellos mercaderes, ¿va? Dice la palabra de Dios que lo compró Potifar. Este señor no era cualquier persona en el reino de Egipto, este señor era una persona que le servía a Faraón. Podríamos decir hoy como el encargado de la seguridad del presidente. Exacto. ¿No? La palabra de Dios nos da a entender que era un oficial de Faraón. Oficial del ejército, era el mandamás de todo no digamos que de todo, pero sí, yo de creo tropas, que de ¿no? una sección. O el encargado de la seguridad. Ajá, vamos a decir lo que es el encargado de la seguridad, era un oficial. Entonces, pues este personaje, ¿va?
es obvio que no iba a tener cualquier, su esposa me imagino yo que era muy bella, me imagino que no vivía en cualquier lugar rodeado de sirvientes, pero como dice la palabra de Dios que José estaba, que el Señor estaba con José y todo lo que hacía José el soñador con sus manos, el Señor lo prosperaba. Entonces, Potifar termina por poner a José el soñador como encargado de toda su casa. Llega el momento en que Potifar tuvo que salir, alguna incursión, algún mandato del faraón, va, y pues le dejó a cargo todo. Sí, Pero ¿qué porque pasa? Que la mujer, la esposa de Potifar, va, dice la palabra de Dios que puso sus ojos en José el soñador. y algo lo que usted dice, leyendo la Biblia, dice que esta tentación, lo que usted decía, lo de David, maquinó también esta mujer un plan, porque Totalmente, dice que brother. lo hostigaba día tras día, hasta Exacto. encontrar el lugar o el momento y decir, bueno, ahora, y lo encontró. Ujú, Pero no fue porque José le dio, como ujú, decimos, ¿no? Porque hay muchas veces, como dijo una vez alguien, hay quienes dice, no huimos de la tentación, sino la buscamos para vencerla, ujú, sabiendo, estando conscientes de que no vamos a poder vencerla. ujú, Y la oportunidad que esta mujer tuvo cuando se llegó el día que fue la tentación, digamos, que ella consumó su plan, ujú, prácticamente no es que José así lo quiso, él dijo, bueno, hoy voy a ir para que suceda, sino fue que ella, porque ujú, siempre decimos que quien consume es el plan, que es quien va a tentar, no el tentado, ¿no? ujú, No a quien ujú, le llega la prueba, ¿no? En este ujú, caso, ujú. Pues sí, para no alargarnos, resulta que era constante el ataque, ¿va? día a día. Día a día. Entonces, una de las medicinas que nos muestra la palabra de Dios en José el Soñador es su temor a Dios, porque una vez que la mujer insistía, insistía a tal grado que dice que lo asió por sus ropas y dice que él corrió, ahora sí que literalmente dejó allí Su ropa. su ropa y él corrió, va, porque él le decía a ella, todo lo que está aquí, mi amo Me lo me confió, le lo dijo. confió, excepto a ti, su Por mujer. ser su esposa era ¿Sí? lógico, ¿no? ¿Cómo he de ser yo este gran mal y pecar contra Dios? El antídoto que nosotros necesitamos, y lo dice la palabra de Dios, va, el principio de la sabiduría Es es el el temor temor a Jehová. a Jehová. Entonces, José el soñador tenía temor de Dios y eso fue lo que hizo que agarrara y corriera. ¿Sí? Y era mejor correr. O sea que muchas veces, como decimos por ahí, echando a perder, vamos a ganar. Porque imagínense que si él se queda por decir, no, mi ropa. Pero él no le importó salir desnudo. No. Y muchas veces, como cristianos, también tenemos que perder algunas cosas para evitar, ¿no? Porque ahí sí vamos a anteponer lo material por lo espiritual. Sí, sí, en este caso, te digo, es el principio de la sabiduría es el temor a Dios y definitivamente una ropa que solo Dios sabe cuánto pudo haber costado contra el haber terminado pecando con esa mujer es algo invaluable. Es una comparación que dices tú, eso no importa en este Y ahora momento. imagínense, nosotros, como cristianos, tal vez en la actualidad no vamos a dejar la ropa, Ujú, pero sí vamos a tener que perder personas. claro, Muchas veces personas que se dicen amigos, totalmente. compañeros de trabajo, Trabajo inclusive, porque tal vez como dijo lugares que usted, la ropa no, ya no aplica, pero ajá, vamos a tener que perder cosas por ujú, salvar nuestra integridad hacia Dios. sí, Porque el antídoto para evitar la tentación es el temor a Dios. amén. Y luego el buscarle a Él para adquirir ese temor, porque Ujú, no se obtiene de la noche a la mañana. ujú, Entonces vemos todo eso y usted dice lo que platicamos. Tenemos que perder a ujú, veces para ganar. ujú. Porque ahí sí que o anteponemos a Dios o pues cedemos a la tentación. Ujú. Y este varón, como usted dice, él prefirió. Sí, algo que aquí hay que recalcar y es bien importante es cuando vienen las tentaciones, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que clamar, nosotros tenemos que estar en constante oración. El ejemplo lo tenemos cuando Jacob luchó con un ángel en Peniel y que le decía a Jacob, no te soltaré hasta Hasta que que no no me me bendiga. bendigas.
haciendo esa comparación de que no voy a dejar de orar hasta que me ayudes con esta tentación. Sí, porque solos, como dijo Jesucristo, sin mí nada podemos hacer. La verdad es que qué bonito estos temas de lo que es la tentación y pues lo vemos bíblicamente y sabemos de que ya para finalizar, ¿no?, nuestro episodio del día de hoy, pero vamos a ver las ventajas que le trajo a José evitar, porque también le trajo desventajas, porque pues terminó él en un lugar donde no quiso terminar, pero Aparentemente perdiendo. ahí donde le digo, a veces tenemos que decir, bueno, pierdo allá, pero gano acá con Cristo. Y como cristianos el llamado es ese. O sea, si hay que perder amistades, porque yo siempre he dicho que a veces la tentación está con amigos, con compañeros del trabajo que lo incitan a uno. Ahora ya como cristianos tenemos que ver dónde caminamos. Y entonces las desventajas que le trajo esto a José, pues como usted dice, aparentemente terminó perdiendo. Pero recordemos de que Dios nunca va a dejar, como decimos por ahí, sin recompensa esa acción de él. ¿Y cuál fue, hermanos, el beneficio de él? Bueno, en este caso, como yo te decía desde el inicio, José el soñador estaba ya seleccionado por Dios. Cuando él pasa este episodio de la mujer de Potifar y Potifar lo mete a la cárcel, a José el soñador termina por ahora ser el encargado en la cárcel, el de la confianza del celador, del que custodiaba ahí. Y al final, para no hacer el cuento tan largo, termina conociendo al copero, termina conociendo al panadero, quienes al final, al cabo de 2 años que él estuvo ahí, pues terminan llevándolo uno de ellos al faraón, en este caso fue el copero, ¿va? Faraón lo reconoce que él lee los sueños y al final Faraón le da el anillo a José el soñador, haciéndolo el administrador de todo Egipto. No había alguien mayor que José más que el faraón en Egipto. Y de esa forma salva de morir de hambre a toda su descendencia, a la tribu. En conclusión, lo que podemos decir que al abstenerse y al vencer la tentación hallamos gracia, no solo ante las personas, sino ante Dios. Y Dios exalta a las personas que se humillan. Así es que, hermano, ha sido un gusto. Vamos a decir que este tema continuará. Amén. Porque viene luego de esto la tentación que sufrió un personaje, alguien que vino a revolucionar completamente lo que hoy se conoce como mundo. Como digo, marcó un antes y un después. Amén. Porque ese personaje, si usted ve, se dice antes de y después de. Ahí le dejamos la incógnita para la próxima. Para el próximo episodio que usted tendrá de la tentación. Hermano, muchas gracias. Despídase de nuestro público y por supuesto, pues, lo esperamos para la próxima Pues fue un honor sesión. estar aquí en este tiempo, en este momento, compartiendo la palabra, que es lo que nos gusta hacer, y sobre todo, pues, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima y recuerde que este episodio continuará. Amén.